created with free version for non-commercial use. Buenas tardes, grupo WhatsApp. Hoy les traigo brujería, magia negra, magia blanca, la Wicca, santería y alquimia. La brujería, como la conocemos como tal, es en cuanto a la demonización que les dio la Iglesia Católica. Para todos conocemos, las brujas son aquellas mujeres que se dedicaron a la adoración del diablo, a hacer prácticas satánicas para hacer el mal. Eso es todo lo que tenemos en nuestra mente, que simplemente fue inculcado por el catolicismo en la Edad Media. Investigando a profundidad me di cuenta que realmente la brujería es simplemente aquel conocimiento prohibido, que la Iglesia Católica no solo se lo acarrió en este sentido a las mujeres para llamarlas brujas, sino también se cuenta que la primera bruja fue Eva, porque ella recibió el conocimiento prohibido en forma de manzana, del árbol del conocimiento. A través del tiempo, ese conocimiento se fue transmutando en la parte negativa o positiva del ser humano. Recuerden que las brujas no solo son femeninas, también existieron brujos a lo largo de la historia. Pero de alguna u otra forma la historia de la humanidad siempre ha sido satanizada la imagen de la mujer, desde Eva hasta nuestros tiempos. En cuanto a la brujería, también tenemos que se divide, como en la dualidad de la vida, en la brujería blanca y en la brujería negra. La brujería negra consta de la maldad pura, según las teorías, de estas entidades que habitan en el bajo astral, como malos espíritus o simplemente el demonio, como lo llamamos o lo conocemos bíblicamente. Esta brujería negra, según las personas que creen en ella, existe única y exclusivamente para hacer daño a otras personas, inclusive hasta llegar a causar la muerte, como por ejemplo el budismo, que ya todos lo conocemos, que no solo puede causar la muerte, sino fuertes dolores y enfermedades. Recuerden que estas teorías, y mi intención es traer el conocimiento de lo que yo calco, ¿ok? De lo que yo veo, de lo que yo leo. Así que es de libre albedrío el que quiera creer en estas teorías o no. También tenemos la magia blanca. La magia blanca ha sido por aquellas mujeres, o realizado por aquellas mujeres también conocidas como brujas blancas, que son brujas simplemente del conocimiento, de hacer el bien, de sanar o curar a las personas o ayudar a las personas. Para muchos es desconocido la palabra aquelarre. Tenemos idea de lo que es, pero realmente esta palabra fue adjudicada en el catolicismo. La palabra aquelarre simplemente se refiere a la reunión de brujas, reuniones que se hacían junto con el diablo para fornicar o cometer actos de barbarie, como el asesinato de niños o de hombres. Eso es simplemente lo que significa un aquelarre. En cuanto al por qué las brujas, si podían volar o estaban en escoba, es simplemente, según las teorías, ellas simplemente no volaban. Ellas simplemente hacían un preparado de hierbas, las cuales untaban en la escoba, y según las teorías solo se masturbaban o se montaban encima de la escoba que estaba untada con estos merjumbes para poder tener acceso a estas drogas más rápidamente. Dichas drogas hacían volar la mente. Según la ciencia y los psicólogos, este tipo de drogas
hace que la persona piense que está elevada o volando. Este tipo de drogas las lograban extraer de plantas naturales, tales como la ayahuasca, como la belladona, y también tenemos la mandrágora, muy conocida por la película de Harry Potter. Dichas raíces no solo son alucinógenas, sino que también tienen forma espectral de un ser o de una bruja. Dichas plantas, en especial la ayahuasca, ha sido utilizada más recientemente por nuestros chamanes en toda América. De esta forma, nuestros chamanes podrían, al consumirla, elevarse o simplemente hacer viajes astrales, según las teorías. Quiero aclarar que la sustancia extraída de estas plantas son alucinógenos. Por lo tanto, no solo fue usado por los chamanes, sino también en el África. Con el tiempo, este tipo de preparado o este tipo de conocimiento blanco fue llevado a convertirse en lo que hoy en día llamamos la botánica, que simplemente es la combinación, el conocimiento oculto de la combinación de raíces, plantas, frutas o vegetales, etcétera, los cuales nos ayudaban a curar sanamente. Es lo que llamamos magia blanca en la antigüedad, hoy en día le llamamos botánica. En la Edad Media, el catolicismo crea una institución llamada la Santa Inquisición, la cual, basada en los libros de la antigüedad como El Martillo de las Brujas, en el cual les narra simplemente todo lo que se dedicaban estas brujas o estos hechiceros, los cuales simplemente los libros narran de cómo eran las torturas que había que aplicarle primero a la bruja para que confesaran y después pasar a ser quemadas, para de esta forma alimentar el morbo de la multitud y de esa forma sembrar el temor en los corazones de la humanidad, para de esta forma a la vez, claro está, implantar una nueva religión creciente como lo fue el catolicismo, que posteriormente a esto nacieron las famosas guerras santas, pero ese es simplemente otro tema. No solo utilizaban la quema, sino también las ahorcaban o las ahogaban en ríos de agua bendita. Entre las brujas quemadas en la hoguera tenemos la más famosa, que es Juana de Arco, la cual para algunos llegó a ser una santa, una gran guerrera de Dios, una guerrera de la luz, etcétera, etcétera. Recientemente Hollywood sacó la película Juana de Arco, la cual está bastante resumida y les recomiendo ver si les interesa saber sobre la última bruja quemada en la Edad Media. De todo lo que llamamos brujería nace una religión en el norte de África, para ser más exacto, en Nigeria. Religión que nacerá en la tribu los Yoruba, religión hoy conocida como la santería. En la santería originalmente tienen todos sus dioses o orishá, como le llaman. Esta religión con el tiempo se fue expandiendo, lo que llamamos la diáspora de la religión santera, hacia todo lo que es América, empezando por Haití y Cuba. Pero no es que la religión, como algunos piensan, sea cubana o de origen haitiana. No, es 100% africana. Simplemente que los esclavos eran negociados, eso era como un centro de acopio de esclavos en la época, en esas dos principales islas del Caribe,
donde se renegociaban o eran los intermediarios de la esclavitud. De ahí se repartió a toda América. Y es por eso que la santería hoy en día está tan arraigada en nuestro continente. Para algunos asocian esta religión con el cristianismo, porque para algunos, y respeto la ideología de cada quien, los santos orishá de la religión santera, ¿verdad?, son originales, o sea, no son copia de nadie. Pero para otros dicen que simplemente, por poner un ejemplo, son los santos del catolicismo, simplemente que eran nombrados de esta forma por los orishá, que eran sus nombres originales en africano o en su idioma natal. Por ejemplo, tenemos uno de los más famosos, Agayú, que es simplemente San Cristóbal. Ereguá, que es San Antonio de Padua. Obatalá, Nuestra Señora de las Mercedes. Orula, San Francisco. Osanilli, San José. Shango, que es Santa Bárbara, muy celebrado en Venezuela, debo suponer que también en Sudamérica, y Yemayá, de Nuestra Señora de Regia. Pero ¿qué sucedió? ¿Por qué se dividen aquí en dos teorías? De que uno, los santos son originales y no son copias de nadie, y en otro simplemente son copias o a su traducción son los mismos santos del catolicismo o de la judeocristiana, como lo quieran llamar. Es simplemente, hay una teoría de que cuando los esclavos, ya estando aquí en Sudamérica, ¿verdad?, practicaban su propia religión con sus nombres originales. Pero ¿qué pasa? Que los amos de la época eran católicos y les prohibieron que practicaran su religión. Y ellos, para poder seguirla practicando, simplemente adjudicaron los nombres, los de los santos católicos, a sus santos originales. Esa es la teoría del por qué se asemejan o por qué la posible igualdad. Para algunos, esta santería, y por eso lo traje a este tema, es muy relacionado con la brujería o el espiritismo. Algunos son paleros que trabajan con muertos, otros trabajan con entidades y otros trabajan con santos o entidades de luz. Hace aproximadamente 150, 200 años atrás, nace lo que llamamos o conocemos como la Wicca. La Wicca es simplemente una religión neopagana, la cual simplemente se basa en lo que nosotros llamamos como la magia. La magia es simplemente el arte de dominar conocimientos ocultos, entre ellos la dominación de la energía o la canalización de la energía, junto con la utilización de minerales, simplemente lo que nosotros llamamos como conocimiento prohibido. Eso es la Wicca, eso es la magia, la cual también se destaca por tener la dualidad implantada en la humanidad, que es simplemente la magia blanca o la magia negra, que a su vez viene siendo un derivar de lo que nosotros conocemos como brujería, simplemente que un poco más abierto, porque hace 200 años hacia acá ya se podía hablar más libremente de conjuros mágicos, se podía hablar cómodamente de botánica, de conocimiento de la madre naturaleza, sin temor a ser quemado en la hoguera. O sea, es simplemente la Wicca o la magia, una transmutación de lo que nosotros nos hicieron conocer como brujería. Simplemente que con más conocimientos de ciencia se fue aplicando este tipo de creencias. De esta Wicca derivan hoy en día lo que conocemos como cartomancia, que simplemente es la lectura o la evidencia en cartas del tarot
tenemos también la quiromancia, que simplemente es la lectura o la evidencia del futuro en nuestra mano. Y también salió lo que llaman la clara evidencia en la famosa bola de cristal. Para algunos también se pueden ver en caracoles, en taza del café o borra del café, muy aplicado en Sudamérica, en Venezuela, en Colombia, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí el tema de la magia, el tema de la brujería y el tema de la Wicca. A continuación les voy a hacer conocer lo que he podido investigar de lo que conocemos como alquimia. La alquimia en la antigüedad se traducía como química sagrada. La alquimia se extinguió al aparecer la química y la física posteriormente. La alquimia como tal es simplemente la configuración de los 4 elementos, los cuales conocemos como aire, tierra, fuego y agua. Es la transmutación de todos con lo que llamamos conocimiento oculto, conocimiento que a lo largo de la historia se fue combinando hasta conocer lo que hoy en día o conocemos como química. Pero en aquellos tiempos se tenía la creencia de que con la química de la época, llamada alquimia, se podía transmutar los metales del plomo, llegar a transmutarlo al oro en combinación de los 4 elementos. Según las creencias de la alquimia, en la época, al tú transmutar del plomo al oro, lograban tener una sustancia, la cual al enfriarse se le conoció como la piedra filosofal. Sí, señores, la piedra filosofal, como la que apareció en Harry Potter. Simplemente que este conocimiento es muy antiguo y simplemente fue adjudicado a la película. Supuestamente de este líquido, al ser consumido, que es metafórico, simplemente es una creencia metafórica, porque estamos hablando de conocimiento, no simplemente de un líquido, ¿ok? De ese conocimiento o de este líquido metafórico, se tenía la creencia que la gente podía vivir por muchos años. Para los creyentes en la alquimia, los principales conocedores de este conocimiento o de este líquido, como le quieran llamar, derivado de la famosa piedra filosofal, es que hoy en día los grandes patriarcas nombrados en la Biblia podían vivir tanta época, tantos años, como por ejemplo Adán, 930 años, Set, 912 años, Enoc, 815 años, Caín, 910 años, Mathalel, 895 años, Yaet, 962 años, Matusalén, 969 años, Lamec, 965 años. Noé se calculó que vivió más de 500 años. Eso sin incluir también a los faraones del antiguo Egipto, los cuales se calculaban que vivieron entre 300 y 800 años de vida. También tenemos uno de los principales alquimistas, para algunos simplemente es una leyenda. El hecho es que hay muchos escritos sobre el famoso conde de Saint-Germain, el cual se dice que vivió por muchos años en diferentes épocas, debido a pocos registros que hay fotográficos de él. Inclusive, una de sus últimas vidas la vivió con la conocida y madre de la teosofía, Elena Blavatsky. De este conde se han escrito muchos libros, hay muchas leyendas sobre el conocimiento prohibido que él llegó a tener. Se dice que fue uno de los últimos alquimistas, sin tener todavía la fecha exacta de su fallecimiento o dónde falleció.
Tanto es así que Elena Blavatsky lo nombra como si fuera un maestro ascendido, o simplemente para algunos conocidos como un ser de luz. Uno de los últimos alquimistas reconocidos por la ciencia moderna es Isaac Newton, que tuvo muchos escritos sobre la alquimia, el cual fue un reconocido masón. Recuerden que los masones, los Illuminati, el Priorato de Sion, los Rosacruces, que es un tema muy interesante, más adelante le hablaré de ellos, son simplemente logias que los han querido satanizar, pero son simplemente logias que han tenido conocimiento oculto por miles de años, inclusive desde cuando empezó la humanidad. Se dice que la primera fue la Hermandad Blanca. Después hablaremos de ese tema. Entre los documentos encontrados hace aproximadamente 100 años en una de las bibliotecas de Inglaterra tenemos el siguiente documento, para algunos llamado la Carta del Priorato de Sion, donde tenemos nombres famosos que cronológicamente fueron pasando sus conocimientos a gente importante hasta llegar hoy en día, a cual tenemos por ejemplo a Leonardo da Vinci, tenemos a Isaac Newton, Jean Cousteau, Nicolas Flamel. Se menciona que también en estas logias estuvo Julio Verne, se menciona que estuvo Nikola Tesla, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho es que gracias a estos alquimistas hoy en día se conoce sobre la metalurgia, sobre todo todas sus combinaciones de metales, minerales y piedras de hoy en día. Para cerrar este pequeño mensaje, aporte de la alquimia. Aunque nunca se llegó a descubrir la piedra filosofal y el elixir de la vida, la alquimia fue una de las principales precursoras de la ciencia química moderna, y debemos a los antiguos alquimistas el descubrimiento de muchas sustancias y procesos que son pilares y fundamentales de las actuales industrias química y metalúrgica. En esto se basó toda la alquimia medieval. Hasta aquí este video, espero que les haya gustado y recuerden, todos somos libres de pensar o de creer. Yo solo me baso en lo que consigo en videos de YouTube. También investigo en personas que han tenido conocimiento de algún tema, como también algunos libros que he leído. Y si alguno quiere corroborar cualquier tema del que le acabo de tocar, lo pueden buscar también en Wikipedia. Así que me despido de ustedes, sino antes decirles que recuerden que la historia está escrita por quien puede, pero no por quien debe. Muchas gracias. Created with free version for non-commercial use.